si ponemos en una lista o en una balanza cuáles son los componentes de la alta competición, seguramente tú me los puedes decir. ¿Qué tiene la alta competición o los deportes de alta velocidad? Cambio de foco constante, cambios de ritmo, cambios de atención, compañeros, rivales, un entorno que nos cambia. Vamos a valorar ahora el TDAH. Gente con el foco, una tendencia al aburrimiento, vamos a decir. Su cerebro está preparado para el caos, para moverse, para interactuar con un entorno que nos cambia. Son patrones muy parecidos. Entonces, si sabemos orientarlo bien, creo que es una ventaja. El problema, como define Barkley, que es el mayor experto en TDAH, no está en el motor, sino en el freno. Es cómo, dónde y cuándo pongo el foco. Y que no se me desvíe. El problema que tiene esta gente no es que no se sepa concentrar. De hecho, lo que te indica es todo lo contrario. Que son capaces de mantener mucho la atención durante horas. Pero ¿dónde está aquí el matiz? En que necesitan una estimulación y un contenido que a ellos realmente les llame la atención. Y quizás el último mito es que tradicionalmente se ha pensado que la gente con TDAH son menos inteligentes. Y realmente esto no es así, y la ciencia te dice que no es así. Y voy a ir con la primera pregunta, porque está muy de moda el tema del TDAH en adultos. Cómo nos dispersamos, cómo nos desconcentramos. Mucha gente ni siquiera sabe que lo tiene o no lo tiene. Y de hecho ahora lo que hasta ahora se estaba diciendo es que es un trastorno, algo que hay que medicar. ¿Esto es así? ¿O qué es el TDAH exactamente? A ver, aquí hay que hacer pequeños matices y sobre todo si nos paramos a leer lo que es el propio trastorno en sí, la definición del trastorno es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y cuando leemos esto con detenimiento parece que el problema está en la propia atención, es decir, personas que no son capaces de atender. Y realmente esto no es cierto, sino ¿dónde está el problema? En que al final el cerebro de este tipo de gente que tiene esta patología, vamos a llamarlo así, el problema, como define Barkley, que es el mayor experto en TDAH, no está en el motor, sino en el freno. Es cómo, dónde y cuándo pongo el foco. Y que no se me desvíe. El problema que tiene esta gente no es que no se sepa concentrar. De hecho, lo que te indica es todo lo contrario. Que son capaces de mantener mucho la atención durante horas. Pero ¿dónde está aquí el matiz? En que necesitan una estimulación y un contenido que a ellos realmente les llame la atención. Cuando no tenemos esto, cuando es repetitivo, cuando es algo muy predecible, es donde el rendimiento de este tipo de gente se nos cae. Luego, el segundo mito, por así decirlo, es en cómo lo diagnosticamos o la cantidad de diagnósticos que hay ahora. ¿Por qué ha crecido tanto? ¿Es una novedad? Yo te diría que no. Lo que pasa es que lo que cambia es el entorno. Cuando estamos acostumbrados a aulas muy cerradas, entornos de trabajo realmente difíciles para este tipo de gente, es cuando parece que se eleva el que tengamos TDAH o no. Y a veces no estamos diagnosticándolo bien, por así decirlo. Y quizás el último mito es que tradicionalmente se ha pensado que la gente con TDAH son menos inteligentes. Y realmente esto no es así, y la ciencia te dice que no es así. Un cerebro con TDAH puedes tener un día maravilloso y al siguiente día puede ser desastroso. Pero el cerebro es el mismo, la capacidad es la misma. Confundir la variabilidad que pueden tener a lo largo de los días con su propio cociente intelectual es un error que tenemos que evitar, porque de hecho lo que nos dice la ciencia es que su cociente no es menor que su par neurotípico, por así decirlo. Es una persona, digamos, normal, aunque el término normal a mí no me gusta, porque ¿qué es normal? Sino, esta gente maneja mucho, sabe de lo que controlan, el problema es dónde meten ellos el foco. Claro. Sí, porque de hecho es muy común que la gente adulta no sepa que lo tiene. A mí me pasó. Es decir, a mí una vez llegó mi mujer que sabe de estos temas, teniendo yo 30 años, y me dice, oye, como tú tienes un poco de TDAH, yo me quedé extrañado. Digo, ¿cómo? ¿Un poco? ¿Te refieres a que soy muy movido a veces? ¿O te refieres realmente al TDAH? Sí, pero bueno, es leve. Claro, en ese momento
yo empecé a recordar, digo, efectivamente, claro, me empezaron a cuadrar las cosas. Efectivamente, muchas veces me puedo concentrar muchísimo, pero luego después me desconcentro cuando tengo que hacer varias labores. Recordé, porque creo que en parte puede ser genético, frases de mi madre. Es que tu padre cada vez que vamos a las competiciones de judo no para quieto. En el festival del colegio tiene que estar siempre moviéndose. Y yo no me había dado cuenta. ¿Por qué se tarda tanto en diagnosticar o no se diagnostica correctamente a los adultos? ¿Y cómo puede saber un adulto que tiene TDAH? Pues es muy interesante además que te lo lleves a este plano personal, porque si nos vamos a lo que es el entorno de competición, esto ha ocurrido. Ejemplos muy claros como Michael Phelps lo diagnostican con TDAH con 9 años. Es verdad que es mucho más pronto que lo que te pasó a ti en este caso. Pero dices, ¿de qué manera lo controlo o lo diagnostico? Me viene ahora mismo a la mente, no sé si recordarás hace un tiempo en Instagram, una niña que estaba jugando al fútbol mientras los compañeros jugaban, ella estaba haciendo piruetas, backflip, todo este tipo de cuestiones. Y dices, a lo mejor es que está en el entorno diferente, no está en el entorno que tiene que estar y le estamos obligando a hacer una tarea que no es la suya propia. ¿Qué pasa? Que en los adultos nos pasa esto. Como bien decías, tenemos un componente genético muy alto. Estamos hablando de estudios que te dicen que el 60 o el 70% de las personas que sus padres o sus abuelos han tenido el TDAH, sus hijos, sus nietos lo pueden tener. Es un porcentaje realmente elevado. ¿En qué nos tenemos que fijar? Pues normalmente lo que nos dicen es lo que tú has comentado. Excesivamente movido, que tiene una tendencia a la hiperactividad, que se desconcentra muy comúnmente. Son indicadores que nos pueden decir que lo puedes tener. ¿Que tengas estos factores indica que tengas TDAH? Yo te diría que no. Hay que estudiarlo. Cada caso es diferente. No todos los casos son iguales. Ahora bien, nos puede dar un cierto bagaje de que esto pueda ser así. Pero este matiz es importante, no siempre. Y hay que tener cuidado con esto. Por eso crecen el índice de diagnosticados con TDAH. ¿Debemos, tanto adultos como niños, medicarnos si tenemos TDAH? A ver, para mí la cuestión no sé si es medicar sí o no. Y de esto yo quiero ser prudente, porque de hecho la evidencia nos dice que la farmacología en este caso funciona. En la psiquiatría infantil se ha medido y requete medido esto. Y funciona, los controla. Eso sí, ¿cuándo? Cuando ya el entorno y al niño o al adulto le está afectando en sus relaciones sociales, en su propia autoestima, en fracaso escolar. Ahí a lo mejor, vale. Que sea el error, yo creo que es que sea la única opción o la primera opción. Creo que hay alternativas mejores que debemos estudiar antes, y que si estas no funcionan, ya es cuando debemos pasar a este tipo de píldoras, fármacos que a lo mejor nos pueden ayudar. Pero tenemos alternativas que funcionan, que no necesitan ni que me gaste ni un solo euro, que las tengo yo. Es decir, ¿por qué no hago deporte? Si quizás con media hora de deporte me vale y me sirve para evadirme. Ejemplos muy concretos: Phelps o Biles, los dos diagnosticados con TDAH. Los dos, Michael Phelps, el medallista más laureado de la historia olímpica, Simone Biles, la gimnasta más laureada de la historia olímpica, ambos con TDAH. Y además me gusta decir esto porque tanto Michael Phelps como su madre lo cuentan en su libro, en un par de libros que sacaron, que a él los profesores le decían que nunca iba a llegar a nada, que no iba a ser nunca capaz de concentrarse. Y aquí lo tienes. ¿Qué pasa? Que él da en la natación con el estímulo que su cerebro necesita para poder concentrarse, para poder darlo todo en un entorno, digamos, controlado. Su entrenador, Bob Bowman, no sabía de neuroplasticidad, no era experto en TDAH, pero le dio los requisitos quizás idóneos para forjar este supercampeón, que aparte él tenía las condiciones. Pero si estamos hablando, como hemos dicho antes, de que yo soy capaz de concentrarme y dirigir hacia donde lo tengo que dirigir, ostras, el potencial es una barbaridad. Claro, porque al final esto puede ser una ventaja. En este caso no son deportes de decisiones rápidas, pero sí hay otros deportes de decisiones rápidas. ¿Puede influir el TDAH incluso como ventaja? Vamos, para mí yo creo que absolutamente sí. Hay matices,
Pero, por ejemplo, si ponemos en una lista o en una balanza cuáles son los componentes de la alta competición, seguramente tú me los puedes decir. ¿Qué tiene la alta competición o los deportes de alta velocidad? Cambio de foco constante, cambios de ritmo, cambios de atención, compañeros, rivales, un entorno que nos cambia. Vamos a valorar ahora el TDAH. Gente con el foco, una tendencia al aburrimiento, vamos a decir. Su cerebro está preparado para el caos, para moverse, para interactuar con un entorno que nos cambia. Son patrones muy parecidos. Entonces, si sabemos orientarlo bien, creo que es una ventaja. Y ahora mismo la evidencia científica nos dice que los niños y los adultos diagnosticados con TDAH, en comparaciones en decisiones rápidas, son mejores que tú y que yo, por ejemplo, que no podamos considerar los neurotípicos, ¿vale? Lo normal, entre comillas. Ostras, si lo entrenamos bien, esto es un filón. Ahora bien, lo que es bueno para una cosa, para otra no lo es tan bueno. Y no vamos a romantizar en exceso el tener TDAH, porque, por ejemplo, una persona que no está diagnosticada de TDAH o que puede tenerlo, lo puede sospechar, hay casos de mayor accidente de tráfico, mayores problemas sociales, problemas con las parejas. Esto también te lo da porque al final no saben gestionar o creen no saber gestionar su entorno. Ahora bien, si me das un entorno donde la táctica es súper importante, donde todo está muy recogido, por ejemplo, un jugador de ajedrez, pues quizás tener TDAH no es la mejor solución, porque lo normal es que me despiste, me desatienda, esté donde no tenga que estar. Entonces, creo que es encontrar el contexto ideal para la persona en su momento. Ajá. ¿Hay alguna evidencia científica, datos que avalen el deporte como medicina del TDAH? A ver, los hay. De hecho, hay estudios bastante buenos al respecto. Ya hay metaanálisis analizados tanto con niños como con adultos con TDAH. Y lo que nos indica es que hacer ejercicio, más o menos, ¿qué te voy a decir? Quizás entre 20 y 25 minutos de resistencia aeróbica, que sobre todo es lo que más se ha demostrado, nos ayuda a los que tienen TDAH. Yo ahí no me incluyo porque de momento creo que no lo tengo, pero ayuda a este tipo de personas a mejorar su día a día, a concentrarse, a mejorar su hiperfoco. Veremos a ver qué pasa con el entrenamiento de fuerza. Pero hay un ejemplo muy curioso que además me gusta nombrar, que es el experimento de Naperville, en un colegio de Illinois. Tanto el director como con el psicólogo por aquel entonces del centro dijeron, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Y tenían lo que llamaban la hora cero, que esta hora cero era, pues a todos los alumnos vamos a hacerles unos 25 minutos, media hora de ejercicio aeróbico intenso. Intenso estamos hablando de entre el 70 y el 80% de su capacidad aeróbica. Ya estamos hablando de un ejercicio, no es caminar, sino en bici, carrera continua. Y después de esto le metían a hacer las diferentes pues, tareas que requerían un poco de procesamiento más complejo. Después de hacer todo esto con otras medidas, los llevan a las pruebas TIMSS, que son pues, para medir las matemáticas y las ciencias, sobre todo en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y en este colegio lo que se demostró es que después de hacer todo este proceso fue el número 1 en ciencias del mundo y el número 6 en matemáticas. Colegio, vamos a llamarlo normal. Colegio público, no es un colegio de élite mundial. Y solo por cambiar el patrón de hacer deporte antes y en estas condiciones, se convirtió en un referente. Y dices, muy curioso, y dice, ¿por qué esto a lo mejor no lo extrapolamos al resto de colegios y vamos a meter la actividad física en nuestros colegios, no solo en la hora de educación física, sino, oye, que esto sea sostenible en el tiempo? Claro, es que explicaba Ana Ibáñez, neurocientífica, que me gusta mucho cómo os despiertan las ondas alfa después de hacer ejercicio, pero claro, no sabía tampoco hasta qué punto influye o no influye en la mejora de los resultados. ¿Cuál es el mayor error que están cometiendo las personas que tienen TDAH sin saberlo? Curioso. Aquí habría que pensar muy bien en qué diagnosticar o en qué meternos. Error como tal, el primero es no saber si lo tienes o no lo tienes. Pero claro, muchas veces eso no depende de la propia persona.
también es dar el paso y decir, me voy al centro, que me midan, que me hagan las pruebas que me tienen que realizar y entonces que me diagnostiquen si lo tengo o no. Y para mí el mayor error es no meter la actividad física como parte de mi día a día. Creo que es, por lo que hemos hablado anteriormente, un tremendo error porque me ayudaría a canalizarlo. Y por otro lado es no estar en el entorno adecuado. El no saber moverme con las herramientas que tengo en base a la capacidad que tengo. Si yo tengo y me diagnostican TDAH y estoy en un entorno que no me ayuda, estoy en una oficina metido 8 o 10 horas donde mi distracción se va a multiplicar porque tengo compañeros, tengo un boli que me distrae, tengo un ordenador que está constantemente mandándome avisos, para este tipo de personas no es lo ideal. Entonces quizás tenemos que buscar el ambiente ideal. Y esto es cuando hablamos también de la farmacología con los padres. Vamos a ver todas las herramientas y una vez tengamos todo lo demás, ya valoramos si medicamos, no medicamos y qué hacemos con mi trastorno. Vale. Tanto personas que tienen TDAH, esta me gusta, sobre todo enfocada al deporte. Personas que tienen TDAH o no lo tienen, pero que como constantemente estamos con las pantallas disparando el cortisol, pues parece también que lo tenemos, es un efecto parecido. ¿Qué podemos hacer? 3 claves para pasar de estar dispersos, desconcentrados, a una concentración absoluta, el foco absoluto, productividad, 3 claves que podamos aplicar. Mira, lo que te diría principalmente es como el entrenamiento. Las 3 claves que son movimiento, estructura y alimentación. Estas 3 claves, que cualquier persona que entrena más o menos las controla. Incluso te añadiría también el descanso, que siempre puede ser la cuarta pata de la silla. Esto es clave. 1, el movimiento. Como hemos hablado, entrenar, moverme en ciertas intensidades me ayuda. Clave primera. Si tuviera que cambiar algo es eso, hacer deporte intenso. La primera. Segundo, estamos hablando perdona, muy intenso, ¿no? Es decir, no nos vale 30 minutos de caminar, tenemos que subir pulsaciones, eso, ¿no? Darle un poco más de caña. Ahí está, perfecto ese matiz, porque al final, si yo hago yoga o yo hago una caminata ligera, ¿me va a ayudar? Por supuesto. O sea, no seré yo quien te diga que moverse es malo, jamás. Ahora, para canalizar todo esto y para que me ayude, y en base a la pregunta que me has hecho, necesitamos un ejercicio que realmente me estimule mi cerebro. El cerebro del TDAH necesita estimulación. Por lo tanto, vamos a meterle una intensidad del 60, 70, 80% de resistencia aeróbica, de fuerza, que me ayude a llevarme un poquito, no al extremo, pero que me permita estar concentrado en esta tarea. Porque si lo tengo demasiado ligero, cuando tú caminas, tu cabeza se va y te viene muy bien para esto, pues para hablar, para ver un podcast, para escucharlo, para lo que necesites, pero estás en otras cosas. Cuando estás en un ejercicio realmente intenso, estás ahí, no te evades, no te vas a otro lado. Luego, por otro lado, la estructura. Esta gente necesita patrones muy concretos, como hemos hablado antes con el tema del entrenador de Phelps. Entornos muy controlados, sin distracciones. Tener el reloj aquí a simple vista para saber cuándo y en cada momento tengo que hacer esto, porque si no lo tengo, la tendencia a que me evada es mucho mayor. Ya tenemos 2 pilares. El tercero, la alimentación. Aquí la evidencia es un poquito más difusa, se está empezando a analizar, pero sí que parece que una alimentación rica en omega 3, sobre todo en R, si no me equivoco, bueno, no sé si te voy a decir bien el nombre de los omegas, pero parece ser que esto ayuda a mejorar mi capacidad de concentración, a tener los valores un poquito más controlados y a que mi cerebro esté más estimulado. Entonces, vamos a alimentarlos con este tipo de nutrientes que me ayuden a mí, a mi cerebro. Ajá. Y por último, el descanso. Descansar es fundamental para todo. Si yo duermo o estoy acostumbrado a dormir 4 o 5 horas, mi cerebro no descansa, está hiperestimulado, lo tengo en el foco donde no quiero, por lo tanto, vamos a meter, como siempre se ha dicho, estas 7 horas, 7 horas y media, 8 horas, que es fundamental para todo y para que mi cuerpo y mi mente descanse.